Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 7 de diciembre. Hoy es jueves de abogados, así que hablaremos de temas desde la óptica jurídica, si se puede, ¿no? Pero siempre está muy mezclado con la política, sin duda. Presento inmediatamente al staff de los jueves, a mis invitados. Está con nosotros Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Raúl García Mirón, buenas noches. Nacho, un gusto como siempre estar acá. Un saludo a la audiencia. Humberto Sáenz, buenas noches, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Muchas gracias, Nacho. Buenas noches. Tenemos varios temas, pero obviamente vamos a hablar de transparencia, que obviamente estamos en la semana de la transparencia y han habido importantes informes sobre este tema de cómo está la transparencia y por ende la corrupción en el país. Y también vamos a hablar de Honduras, la situación de Honduras que se ha vuelto bastante complicada y compleja. Vamos a saludar con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, perdón. Claro que están todos saludados. Algunos no saludé, ¿o no? Muy bien saludados, muy bien saludados. Bueno, Claro. A ver, vamos a partir con la transparencia, la Semana de la Transparencia. Hubo dos informes, uno es del Consorcio por la Transparencia y el otro de Acción Ciudadana, básicamente sobre la base de un estudio que se refiere al financiamiento de la política en El Salvador. Hay cosas importantes que se han dicho sobre estos temas, por ejemplo, Acción Ciudadana llegó incluso a calificar la transparencia en los diferentes partidos políticos del país y obviamente señaló que falta todavía mucho porque los partidos políticos cumplan con la ley que lo regula, que es la ley de partidos políticos en el país. Por otro lado, hubo un informe importante de Barómetro Global de Corrupción en el mundo, básicamente sobre América Latina, donde aparece que nosotros somos el tercer país de Centroamérica que más paga en soborno. Estamos hablando de sobornos de corrupción. El 31% de los salvadoreños dicen haber pagado un soborno en el último año y básicamente se pagaron sobornos para acceder a servicios como por ejemplo salud, educación y la obtención del documento de identidad. Y también hay denuncias contra la policía y los tribunales. Este es un estudio hecho en toda América Latina y también, por supuesto, en El Salvador. El 53% de los salvadoreños cree que la corrupción ha aumentado en el país en el último año. Humberto. Sí, gracias, Nacho. En efecto, esta semana estuvimos, bueno, todavía estamos dentro de la semana de la transparencia, participando como Centro de Estudios Jurídicos dentro de este consorcio que ya por varios años ha tenido a su cargo esta semana, y en esta oportunidad nos hemos enfocado fundamentalmente en los procesos de elección de funcionarios. Digamos que ese ha sido el eje alrededor del cual han girado todos los temas, siempre por supuesto vinculado con la transparencia y con un especial énfasis en los procesos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que estamos prácticamente a las puertas de esa elección también. Y un poco lo que se ha realizado es conocer de las experiencias de otros países, de otras latitudes, la experiencia europea, la experiencia norteamericana, la experiencia suramericana, en estos procesos de elección de funcionarios y de funcionarios de altas cortes, ¿verdad?, como son los magistrados. ¿Qué destacaría yo de todo esto, Nacho? Yo creo que sí, ahora ya hay una conciencia colectiva importante, primero sobre la importancia misma del proceso de elección y segundo sobre la necesidad de contar con un mecanismo completamente distinto al que se ha venido implementando en la práctica al elegir a estos funcionarios. Esa conciencia colectiva que yo creo que ya permeó a la ciudadanía, que ya entendió
qué es lo que está en juego cuando estamos eligiendo a estos funcionarios, comienza todavía de manera muy leve a permear también en algunos funcionarios, en algunos partidos políticos, en algunos aspirantes a diputados para las próximas elecciones. Digo de manera muy leve, pero ya comenzamos a ver algunas actuaciones, por ejemplo, de ciertas propuestas ya legislativas para reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa en aras de fortalecer, de transparentar, de incorporar elementos de democracia y elementos de control ciudadano en estos procesos de elección. Eso nosotros lo vemos muy bien. Por supuesto que hay que profundizar en esos esfuerzos. Vemos un Consejo Nacional de la Judicatura haciendo su propio esfuerzo también por tener un mecanismo de selección que cambie un poco la manera en que se han venido eligiendo a estos funcionarios. Y en algunos compromisos también que ya han sido asumidos en relación a la elección de, por ejemplo, fiscal general de la República, que también corresponde elegirlo el próximo año. Yo creo que todo eso, por supuesto, siendo optimista, pero también manteniendo los pies sobre la tierra, nos permite pensar en que las cosas van a comenzar pronto a cambiar, tal vez no de la manera radical en que nosotros queremos que cambien, pero nosotros sí creemos que eso va a comenzar a cambiar. Si no, mira lo que está sucediendo, por ejemplo, con esta última elección de otro funcionario, como es el caso de un miembro de la Junta de Directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Independientemente, digamos, de la posición que en este caso la ANEP pueda sostener o independientemente del recurso de inconstitucionalidad que ya ha sido planteado, lo cierto es que ha generado sinsabor en la ciudadanía. Es decir, cuando uno se da cuenta, y hoy o ayer creo que salieron algunas investigaciones sobre la posible vinculación que tienen las asociaciones que votaron por esta persona y sobre la manera expedita en que se crearon estas asociaciones, cosa que nos extraña muchísimo. Eduardo sabe que fundar una asociación se toma meses, se toma años, ¿verdad? No menos de 2 años. Es una cosa, vaya, increíble que en cuestión de semanas se hayan formado todas estas asociaciones. Y bueno, eso genera un malestar ciudadano que ya empieza a reclamar, que ya empieza a hacer notar y que empieza a presionar para que estas cosas no se sigan dando. No queremos decir que ya no van a pasar, pero cada vez se van a cuidar más de que los procesos de elección de funcionarios tengan estos vicios, tengan estas irregularidades. Tienen que ser procesos transparentes, sin ninguna duda, en donde los ciudadanos puedan saber por qué se está eligiendo a un funcionario y no a otro que pueda estar aspirando a un mismo cargo. Veo una visión un poco optimista. Es optimista, una visión de trabajo, proyección a futuro. Claro. Ok, voy a ir con Eduardo para que vea, para ver lo que hizo Acción Ciudadana, que también tuvo un papel bastante importante en esta semana, básicamente enfocado a los partidos políticos. Claro. Como Acción Ciudadana nos hemos enfocado en el tema del financiamiento de la política, de los partidos, porque de todo lo que habló Humberto, la base es tener partidos transparentes y democráticos. O sea, si no tenemos estas dos condiciones, es poco probable que el ejercicio del poder sea transparente y democrático. O sea, es una cosa de A más B. Entonces, en esa medida, nosotros evaluamos el sistema de financiamiento de la política con un espíritu constructivo de señalar las deficiencias que tiene de cara a que se mejore, que se desarrollen más algunos aspectos, porque vamos a 2 elecciones. Creemos que para esta elección 2018 ya no se pueden hacer mayores mejoras en el sistema de financiamiento de la política, en el tema de transparencia, pero sí para la presidencial puede haber un margen. Y en este sentido, pues evaluamos también el nivel de accesibilidad de la información y de transparencia que tienen los partidos. En este caso, 6 partidos nos dieron información y es preocupante que de los 6, 3 salgan reprobados en nuestra evaluación y 3 aprueben. Entonces, creemos de que los partidos tienen un desafío en general, el sistema de partidos políticos tiene que incrementar sus niveles de rendición de cuentas, porque ahí hay deficiencias todavía. Tienen también los partidos que mejorar los mecanismos de acceso a la información de la ciudadanía y obviamente esto redundaría en un mayor nivel de transparencia en esta temática que digo es fundamental porque estamos hablando del dinero que alimenta la política. O sea, sin este dinero no hay política y por lo tanto hay que ponerle un especial interés a este tema porque un sistema de financiamiento no regulado, no transparente, sin controles, es susceptible a que dinero ilícito o dinero que comprometa la independencia de los partidos financie a los gobernantes
y que luego las decisiones las tomen en función de estos intereses particulares de quienes lo financiaron y no de los intereses colectivos. Yo sé que esto puede sonar muy idealista, pero tenemos que ir enfocándonos a que cada vez sea menos la incidencia de los financistas, de los grandes financistas sobre los políticos, porque en esa medida es que podemos ver algún cambio en la gestión pública, porque hay... Sin duda. O sea, y eso es lo fundamental y eso es lo que destacamos. Invitamos a quienes quieran el informe que nos escriban y nosotros lo hacemos llegar, porque hay bastantes datos interesantes y solo quiero señalar uno, Nacho. En las dos elecciones, 2014-2015, sumando el financiamiento público, el financiamiento privado, el presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral, o sea, lo que se gasta para organizar la elección, sumamos 125 millones de dólares en esos 2 años, en esas 2 elecciones. Es una barbaridad. O sea, es una cantidad de dinero importante. ¿Cuánto más o menos maneja un partido político en una campaña? Depende. O sea, ¿Cuánto le sale a usted aproximadamente? Depende del partido y depende de la elección. En la presidencial... Lo grande, lo que más. Bueno, te voy a dar un dato, Nacho. El 87% del financiamiento es de Arena y el FMLN. Ellos se llevan el pastel casi completo. 57%. Yo pensé que era más. 87%. Perdón. 87%. Entonces, Arena y FMLN. ¿para qué doy esta cifra? Creo yo que sería equivocado comenzar a cuestionar que para qué todo este dinero para la política. ¿Tenés una idea? Estamos hablando de que un partido se gasta en una campaña de estos dos grandes que tú hablaste, 20, 30 millones de dólares. 33 millones nos reflejaba Arena en 2014. Ok, o sea, son 33 millones de dólares a investigar, ¿no? Sí, no, y aparte, Nacho, creo yo que lo importante de todos los partidos es que hay dinero que lo financia que no está reflejado en esos datos. Okay. O sea, lo mínimo que se movió son 125 millones. Y saco este tema, ¿por qué? Porque esa cifra nos refleja que los partidos tienen que revelar su... Déjalo hasta ahí, vamos a seguir hablando del tema. Raúl, sí, ¿cómo viste la semana? ¿Avance o no avance? Mira, la verdad que sí hay motivos para tener optimismo. Como decía ya Humberto, pues esta ha sido la Semana de la Transparencia que acompaña el Centro de Estudios Jurídicos como miembro del Consorcio por la Transparencia y Anticorrupción. Hemos también conocido el informe de Acción Ciudadana en el sentido del financiamiento de los partidos políticos, pero en realidad todavía falta mucho camino por recorrer. Hay avances y eso hay que reconocerlo. Venimos de un tiempo de oscuridad en el que prácticamente el financiamiento de los partidos políticos, tú bien lo sabes, Eduardo, era una caja cerrada, un baúl con llave, donde tú no sabías nada y ahí pasaba de todo, dinero ilícito, dinero lícito, en fin, una gran cantidad de irregularidades. Por otro lado, en el acceso a la información, porque hay que tener claro para que la gente no solo nos oiga hablar, digamos, de términos semánticos o eufemísticos o técnicos o jurídicos, la transparencia es una virtud como tal. Evidentemente, llevada al servicio o a la gestión pública, es una virtud que está relacionada con la ética. Tenemos una ley de ética gubernamental y está relacionada con el acceso a la información. Tenemos una ley de acceso a la información pública y estas que obedecen a compromisos internacionales del Estado en lucha contra la corrupción, precisamente han sido y son sus considerandos jurídicos de estas leyes destinadas para el combate a la corrupción y la impunidad. ¿Hasta dónde hemos avanzado? Es la pregunta. En esta Semana de la Transparencia se enfocó en las elecciones de funcionarios no de segundo grado, porque no son funcionarios de segundo grado, son elecciones de segundo grado para funcionarios que ocupan esos cargos. Se ha dedicado exclusivamente a esto, y ahí quiero hacer el paréntesis, porque no quería dejar pasar tampoco la oportunidad para decirlo. Decía un diputado que paz descanse, Argumedo, creo que era del PDC. Sí, Arturo Argumedo. Si le hace como pato, vuela como pato y camina como pato, es pato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay que tener muchas luces para entender que el proceso, por ejemplo, en el que estamos inmersos, que es el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia del 2018, en el que el Centro de Estudios Jurídicos está haciendo, y perdón que lo tenga que decir, aunque seamos nosotros mismos representantes del centro, está tomando el liderazgo en llevar un proceso transparente, porque estamos hablando de transparencia. Estamos ante un presidente de la FEDAES, al que yo personalmente le hago el llamado para que pues recapacite y oiga el pedido del Consorcio por la Transparencia, de otras instituciones de la sociedad civil y de otras asociaciones de abogados que somos miembros de la FEDAES. ¿Por qué? Porque innecesariamente
está un nombramiento altamente cuestionado, no voy a hablar de las credenciales personales del doctor Sánchez Trejo, que me merece todo respeto, ni voy a hablar de sus intereses. Estoy hablando en sí mismo de la situación, de los hechos. Y como los abogados nos referimos a hechos, y eso es lo que valoramos, entonces el hecho de que esté cuestionado altamente el presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados, que va a dirigir, que no es el que decide completamente, pero es el que, pues por algo es el presidente, ¿no? Es el que dirige el proceso, que esté altamente cuestionado en una elección irregular. Pero explícalo mejor. Dirige un proceso para elegir a 15 candidatos a la Corte Suprema de Justicia. De la lista total de 30 de candidatos a la Corte Suprema. Sí. Entonces, el hecho mismo de estar siendo cuestionado en una elección para director de la CIGET y que esos cuestionamientos no le muevan por ética, por probidad, por transparencia, que no le muevan a tomar una decisión autónoma, profesional y personal, a apartarse de la presidencia de las FEDADES, sí me parece que es un llamado a la conciencia del doctor para que recapacite y para que no vicie un proceso que nos está costando, que precisamente genere la transparencia que la sociedad necesita y que por favor no hayan elementos que lo contaminen innecesariamente. Ok, vamos al corte, ya volvemos. Navidad Par 2. Regala el 50% de descuento en tu segundo par. Par 2 te invita a que no te despegues de tu programa favorito. El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, apoya la innovación, la creatividad y la inclusión financiera por medio del programa Banca Emprendes, que acompaña a las personas emprendedoras en su proceso de formación, desde la idea de negocio hasta su consolidación empresarial. Llámanos al 2592-1100 o visita nuestro centro de atención ubicado en Alameda Roosevelt para conocer sobre el programa Banca Emprendes. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Santa Tecla nunca se detiene. Y para hacerla una ciudad próspera, primero la hicimos más segura. Le dimos ojos, agentes y vehículos 724 para que cada ciudadano pueda vivir tranquilo. Por eso, en la seguridad se nota el cambio. Estamos haciendo de Santa Tecla un lugar donde nadie quiera delinquir. Ayúdanos a lograrlo pagando tus tributos a tiempo. Santa Tecla, nuestras obras hablan. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. No cambien lo mejor de El Salvador. Nosotros estamos cambiando por ti. Este segmento presentado por Banca On de Banco Agrícola. Múltiples soluciones digitales. Te conozco desde siempre. Y a pesar de todo, nunca hemos hablado. Pero no puedo callar más. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Puedo ser lo que tú quieras, porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco, con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, a ver, la idea es que no haya corrupción, ¿no? ¿Cierto? Claro. Cuando hablamos de transparencia significa establecer una cosa clara y diáfana para evitar las cosas oscuras, que es la corrupción, obviamente. Ustedes han hablado de muchas leyes, han hablado de controles, todo eso me parece bien, pero ¿es la forma de combatir la corrupción o hay algo más que hacer? Yo hace poco estuve en un ejercicio que me invitaron y también veo que se tiende mucho a hagamos estas leyes, hagamos este otro proceso, hagamos esto otro, pero los corruptos siempre sobreviven a cualquier ley, a cualquier proceso. Entonces, ¿no es algo más que tiene que ver con un problema cultural? Claro, Nacho. No, es que las regulaciones y el marco legal son importantes porque eso encuadra el comportamiento de los diferentes actores sociales en el sistema.
O sea, eso es fundamental, no puede estar ausente. Pero como tú bien dices, Nacho, el tema es cultural. O sea, y si estamos hablando de, en este caso, del tema de la corrupción que está vinculado con la política, entonces estamos hablando de una cultura política que debe de transformarse, debe de desarrollarse, reconvertirse o de construirse, como dicen los sociólogos, de construir la cultura y crear una nueva o alterarla. En esa medida pueden haber miles de leyes, pueden haber diferentes prohibiciones, pero si el ciudadano acepta, por ejemplo, que un policía lo detenga y le diga, bueno, yo le puedo quitar la infracción si usted me da $10, se ahorra los 40, 50 dólares de infracción. Si nosotros seguimos aceptando ese tipo de comportamientos, entonces de nada serviría que la ley establezca infracciones por alterar el orden en el tráfico, por ejemplo. O sea, a lo que quiero llegar es que este tema de la corrupción, de la probidad, va más allá del tema de legal, va más allá del tema político incluso. Estamos hablando de un tema cultural, o sea, de como cultura, como sociedad, nosotros hemos acuerpado, abrazamos y fomentamos la corrupción. Desde la corrupción de que yo te puedo agarrar el celular, te puedo agarrar $1 que esté mal colocado, hasta la gran corrupción. En la fila, te adelantas en la Adelantarme en la fila, ese tipo de cosas. Completamente de acuerdo, pero también, o sea, no niego en lo absoluto lo que está diciendo Eduardo, pero es que se ha generado una cultura de corrupción porque no se aplican las normas, porque no se aplican las leyes, porque las instituciones no funcionan. ¿Cómo es posible o se aplican, perdona, pero se aplican parcialmente? O se aplican parcialmente, se aplican mal también. ¿Cómo es posible? Hay impunidad. Ahí viene la impunidad. ¿Cómo es posible que tengamos, cuánto dijiste de financiamiento? 125 millones de dólares de financiamiento a partidos políticos y que eso no esté siendo fiscalizado por la Corte de Cuentas? ¿Cómo es posible eso? Si la Corte de Cuentas es la institución llamada a fiscalizar ese tipo de fondos. ¿Y por qué no ha sucedido eso? Porque no hemos tenido procesos adecuados que lleven a las personas adecuadas en donde nosotros podamos exigir a los funcionarios a cargo que realicen el rol legal y constitucional que les corresponde. Entonces, eso es un círculo, ¿verdad? Vicioso en este caso, no virtuoso, en donde, por supuesto, se ha impregnado en la cultura que habrá que luchar contra eso, la corrupción que la hemos llegado a ver como algo propio, como algo incluso parte de el ser o salvadoreño o latinoamericano en general, eso ha llegado a percibirse de esa manera, pero porque hemos permitido que las instituciones no funcionen adecuadamente. Y dentro de esto juega un rol, no es el único, por supuesto, pero juega un rol esencial el procedimiento que tenemos que identificar, y si hay que reestructurarlo, pues que se reestructure, pero el procedimiento que hay que realizar para elegir a estas personas. Como creo que lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, no podemos seguirnos dando el lujo de que las instituciones funcionen solamente cuando hay accidentes. Es decir, que tengamos una sala constitucional que está funcionando porque los diputados se equivocaron, o que tengamos una Fiscalía General de la República que, si bien todavía no nos ha dado resultados concretos así que podamos aplaudir fuertemente, pues está mostrando una necesidad o más bien una intención de independencia, está mostrando valentía, está mostrando coraje en perseguir algunas cosas. No podemos seguir dependiendo de que los diputados se hayan equivocado en elegir a ese funcionario. Entonces tenemos que identificar cuáles son los mecanismos transparentes para que lleguen las mejores personas, hagan funcionar las instituciones y empiece a desaparecer esa cultura de corrupción. Sí, y también yo aprovecho también el espacio y la oportunidad para felicitar al fiscal general, que este día, venía escuchando por la radio, está lanzando una campaña institucional dirigida por la Fiscalía contra la corrupción. Se compone de una serie de spots o anuncios en radio, televisión, precisamente concientizando, porque de lo que estamos hablando es que la transparencia suena bonito, las leyes pueden estar muy bien hechas. Bueno, tenemos una ley de ética gubernamental que fue aprobada en el 2006, luego prácticamente se cambió por una nueva en el 2011, pero tenemos un Tribunal de Ética Gubernamental que, salvo hace ya unos pocos meses atrás, estaba dormido. Tenemos una Corte de Cuentas de la República que ha estado dormida en los últimos 30 años, siendo tapadera de la corrupción precisamente. Entonces, ¿tenemos buenas leyes? Sí, creo que las tenemos. De hecho, la ley de acceso a la información, ustedes no me dejarán mentir, es una de las mejores. A ver, tenemos buenas leyes,
pero tenemos malos aplicadores. ¿Cómo se puede decir que una Corte de Cuentas no ha funcionado en 30 años y nadie le ha puesto demanda? Bueno, Por el país no se puede demandar. A ver, ¿en qué país vivimos? A ver, para que todos entendamos. Porque si una institución del Estado no funciona por 30 años y ese no funcionamiento significa corrupción, es que hay ¿cómo podemos permitir que una institución fundamental del Estado haga corrupción por 30 años? Nacho, es que precisamente a eso quiero llegar. A la cultura de la tolerancia, de la permisividad en la que hemos caído los salvadoreños. Esa cultura en la que al final de cuentas hemos concebido que, bueno, los políticos son ladrones, todos roban, pero este robó menos o este robó, pero hizo obras. A ver, voy a ir de nuevo, Eso es cultural, Raúl, es cultural. Hoy que está de moda que la gente vaya a la sala constitucional y ponga demanda. El Centro de Estudios Jurídicos lo hace. ¿Nadie puede poner una demanda contra la Corte de Cuentas por su corrupción? Claro, por supuesto que sí. Que lo que ha habido es precisamente una pasividad por excesiva. Ejemplo, de los 125 millones, no sé cuánto de eso será público. Sí, una parte, un 40% es público. 40, estamos hablando de 125 millones, son 60 millones, 50 millones pueden ser de... ¿Esos 50 millones no se auditan? No se han auditado. ¿No se auditan? Hay un claro incumplimiento de la Corte de Cuentas. No se han auditado. O sea, ¿se puede robar libremente? Así se ha hecho. El dinero que financian a los partidos puede ser utilizado para cualquier cosa. Y los partidos no le rinden cuentas a la Corte de Cuentas, valga la redundancia. Por ejemplo, nosotros solicitamos que había hecho la Corte de Cuentas con la deuda política 2015. A esta fecha, la Corte no ha llegado a auditar a los partidos. Entonces, no me acuerdo cuánto es la cifra de 2015, se me ha ido la cifra, pero es dinero no auditado. O sea, los partidos lo pudieron haber utilizado para cualquier cosa y no se auditó y no han rendido cuentas. Pero ahí es donde lo que estaban diciendo mis colegas, es que es una combinación de elementos. Uno, la falta de acción de las instituciones, la poca institucionalidad. El otro es la mala aplicación, como tú dices, de las normas, malos aplicadores, pero también el tema que yo ponía al inicio del debate era el tema de la cultura. Sí, o sea, es una cuestión que no hemos asimilado un comportamiento de legalidad. O sea, yo les apuesto que a ustedes, sin que nos vayan a infraccionar y sin que esté el policía, no nos cruzamos un semáforo en rojo así porque sí. No necesitamos de que haya una infracción, no necesitamos que haya un policía para hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que esas son las normas y que hay que respetarlas porque tienen sentido. Pero es bien común que aunque esté en rojo y no haya nadie, el carro que está atrás te esté pitando para que te pase en rojo. Exacto. Entonces, ya no es una cuestión de que si se va a sancionar o que... No, es un tema de que si nosotros como sociedad hemos internalizado un comportamiento de legalidad, por ejemplo... Tanto lo hemos internalizado, yo ayer me quedé con la boca así abierta porque me tocó ver a un bus que se paró exactamente donde estaba el rótulo, esta no es parada, prohibido. Sí, ahí en Santa Elena hay uno de esos. Algunos no saben leer. Estoy hablando del que está en el Estado Mayor. El rótulo estaba ahí y el bus paró porque 5 policías subieron el bus. O sea que la policía en nuestro país claro, y no los has visto girando a la izquierda. Sí. ¿Ah? Los has visto girando a la izquierda. Sin ir en emergencia. Claro. A veces ponen el girofaro para pasar. ¿Cómo arreglamos este problema? Tenemos que empezar por los niños. Con una mayor ciudadanización de la lucha contra la corrupción, porque aunque hay instituciones, hay actores de la sociedad civil, pero que son voces que no claman en el desierto, porque algo estamos haciendo, pero se necesita que la zona, como lo decía, yo no estuve presente, pero lo estuve dando seguimiento, dijo el embajador del Reino Unido, Bernard Gersine, que la sociedad debe abrazar la transparencia total. Dice, debe haber una cultura de transparencia dejando atrás la cultura de la tolerancia, que es lo que hablábamos. Dejar entonces la zona de comodidad. Porque al final de cuentas somos buenos para criticar y criticamos lo que no nos gusta y son pláticas de café, son pláticas de amigos, pero ¿qué pasa después de esa crítica? No pasa nada. Son ciertas instituciones, son ciertos actores, no gubernamentales, obviamente, la mayoría, los que están pujando, porque hay que decir también que estas leyes, como la Ley de Acceso a la Información, por mucho que el bachiller Funes haya dicho que era un logro de su gobierno, fue un fruto de varios actores de la sociedad civil que pujaron para que esto fuera al final un resultado positivo. Entonces, se necesita que la ciudadanía entienda que no basta quejarse, porque ese 40 y pico % en las encuestas que dicen que no saben si van a ir a votar o han decidido no ir a votar, son de los que critican también el sistema, ese sistema perverso y ese sistema corrupto que tiene a estos dinosaurios políticos
haciendo lo que tanto criticamos. Bueno, 2 tantos millones de la Asamblea para bonos, 10.2 millones también para regalos navideños en el órgano judicial. Y el Bloom no tiene equipo suficiente, no tiene camas suficientes, los hospitales no tienen medicina. Solo hay un hospital para niños en el país. Pero espérate, entonces, ubiquémonos. Yo vuelvo a la parte cultural. Por mí han pasado, entrevistado miles de personas y yo he visto a muchos que han llegado a ser diputados u otros cargos sobre la base del discurso anticorrupción. Populismo. Y hasta que llegan al poder se vuelven corruptos. Sí. Un político más. Por lo tanto, yo dudo mucho que esto no cambie, si no cambia los cimientos culturales del país. Y eso empieza por la educación. Niños, eso empieza por la educación. Desde los niños. Claro, mientras no se haga una revolución cultural a partir de los niños y que yo siempre he visto una cosa. Yo he visto sociedades donde el factor medioambiental cambia por los niños. Cuando el niño lo aprende de chiquito, que debe cuidar el planeta, y le dice a su papá, papá, no uses un aerosol porque eso destruye. Papá, no botes la basura. Papá, no hagas esto. El niño empieza a ser el profesor y la nueva generación que van. Pero el problema con si no vamos a los niños... El problema con eso, Nacho, es que no gana votos. Ese planteamiento que usted está haciendo... Invertir en eso es a muy largo plazo, exacto, y el político y esa es la solución. Que es un desperdicio. Pero el tema si es no de veamos que, el presupuesto, cómo viene disminuyendo, claro, disminuyendo. Y un político no va a plantear eso en una campaña electoral. Lo que va a plantear es más prisión, más penas para los corruptos. Pena de muerte. Sí, o sea, van a plantear ese tipo de cosas, no esa que es la solución. Ok, vamos al corte. Volvemos rápidamente. De la lotería. El pozo de la lotería va en $315,000. Se acumuló, pozo de la lotería. El pozo de la lotería va en $315,000. El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, apoya la innovación, la creatividad y la inclusión financiera por medio del programa Banca Emprendes, que acompaña a las personas emprendedoras en su proceso de formación, desde la idea de negocio hasta su consolidación empresarial. Llámanos al 2592-1100 o visita nuestro centro de atención ubicado en Alameda Roosevelt para conocer sobre el programa Banca Emprendes. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. En Navidad te mereces un cambio. Estrena regalos porque todas tus recargas prepago desde $5 traen regalos. Gana Smart TV, consolas, smartphones y más. Canjealos en la app Recargó o enviando el PIN que recibirás al 323. ¡Claro que sí! En Navidad te mereces un cambio. Estrena regalos porque todas tus recargas prepago desde $5 traen regalos. Gana Smart TV, consolas, smartphones y más. Canjealos en la app Recargó o enviando el PIN que recibirás al 323. ¡Claro que sí! ¿Tramitaste tu DUI? Ya cumpliste 18 años. Ya está listo. Retíralo en el DUI Centro donde lo tramitaste. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Continúa con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate, gracias al sistema Fede Crédito. Descarga ya tu aplicación Fede Móvil en tu celular y disfruta de muchas ventajas. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos Fede Móvil, Fede Red 365, Fede Banking y Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, y cuando uno
esperaba que las cosas fueran relativamente bien y empieza a ver que empiezan a ir relativamente mal, pero cuando llegan al extremo de lo mal, pues es lo que está pasando en este momento en Honduras. Y está pasando en Honduras una situación que a mí me parece que tiene que ver, no sé cómo calificarla, pero creo que ahí hay toda la desinteligencia del mundo para crear una situación tremendamente complicada para el país, una crisis política, yo creo que da susto, ¿ya? Y lo que está pasando hoy día en Honduras es que no se sabe si hay presidente electo o no hay presidente electo, no se sabe quién ganó, aunque oficialmente el tribunal declaró ganador al actual presidente Juan Orlando Hernández, pero nadie lo cree. Y la OEA hoy día está planteando la posibilidad de repetir las elecciones, hecho nunca visto. Inédito. Yo no recuerdo que nunca se haya planteado repetir unas elecciones. Raúl. Sí, yo también leía ese comunicado que salió del secretario general de la OEA, que ellos mencionan que están dando el seguimiento a la misión de observadores, pero ya dijeron que las irregularidades, las deficiencias y todo aquello que pudo haber sido manipulado es casi indiscutible. Entonces, un proceso tan cuestionado como ese, dicen, si es que no llega a pasar por feliz término, y llamémosle a esto, que haya un escrutinio voto por voto, porque lo que está pidiendo la alianza opositora es que se cuenten, que se revisen todas las actas, bueno, casi todas las actas, son 5,000 y pico, y eso implicaría cotejar actas con urnas, o sea, contar todos los votos. Espérate, ¿actas o revisión de votos? Entiendo que si tú vas a cotejar las actas, lo que están pidiendo es que los datos que contienen esas actas, para ser fidedignos, hay que contrastarlos con los votos. Parece Ellos que están no. pidiendo un conteo de votos, así es como yo lo he entendido, ya. Porque Nasrallah Partido dijo Nacional, que él no iba a aceptar nada. Al menos yo sí, digo, no conozco toda la realidad hondureña por razones obvias, pero sí pude informarme que Nasrallah había dicho que él no iba a aceptar los resultados si no se había contado hasta el último voto, porque definitivamente la manipulación que parece ser y que es evidente hubo en el sistema no deja dudas. Entonces, ¿ante qué estamos? Está a la par, es una aldea más, es una aldea vecina a Honduras. Somos 5 aldeas en Centroamérica que nos resistimos a convertirnos nuevamente en una república centroamericana. Pero bien, ese es otro tema. Pero por muy cerca que estemos, no hay que verlo lejos, porque hay dos elementos importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, la debilidad de las instituciones. En Honduras, pues de repente, tal vez no nos damos cuenta de lo que está pasando, porque estamos en nuestro propio charco, en nuestra propia cancha, pero ahí sucede que el presidente de Honduras maneja el Tribunal Supremo Electoral, maneja el Congreso, maneja la Fiscalía, maneja todos los estamentos del poder. Y más encima fue a la reelección y eso manipulando a eso voy. Entonces, si maneja el proceso electoral, si maneja al árbitro, que hasta donde sé, la oposición tiene o poca o nula presencia en el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, entonces vemos lo que está pasando, que como se dio aquí en el 2015, y ojalá que no se repita, el tema de el retraso en la divulgación de los resultados que empieza a caldear los ánimos. Se dio allá porque a lo mejor hay una manipulación y eso tiene que llegarse a fondo. Pero ¿qué es lo preocupante? Que aquí no queremos ver algo parecido, que aunque la Constitución de Honduras en su artículo 4, 41 y 44 prohíbe la reelección y dice, algo que a mí lo leí y me gustó, y ojalá tuviéramos algo así, que aquel que promueva la reelección o la continuidad en el cargo como presidente, no solo debe ir preso, debe quitarse la ciudadanía, debe retirarse de la ciudadanía hondureña. Es decir, está tan prohibida en la Constitución la reelección que simplemente pasó por encima el presidente de Honduras, actual, Juan Orlando Hernández, pasó por encima con la venia de todas las instituciones, el Congreso por un lado, y ojo, esto es lo bonito, la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Constitucional de Honduras hizo o emitió una resolución tan aberrante que declaró inaplicable artículos de la Constitución. ¿Cuáles? Estos, el 1, el 41 y el 4, el 41 y el 44, que precisamente prohíben la reelección. Igual que en Nicaragua. Entonces, ¿cómo es posible que eso suceda? Bueno, pasa. Como dicen, pasa de las mejores familias. Puede pasar algo así aquí. Yo creo que no tenemos, tal vez, creo, hoy por hoy, un Tribunal Supremo Electoral como el que tienen allá.
Ojo, ¿Crees que no tenemos un tribunal creo supremo? que tenemos un Tribunal Supremo Electoral. A pesar de algunas personas que están ahí, creo que sí es rescatable. Y nos puede dar por lo menos, a pesar de que no hay recursos, que no hay tecnología, que es, no sé si la prueba la pasó la empresa esta, que es la única que licitó, pero creo que al menos hay sensatez que impediría ese manoseo, al menos institucional. Y por el otro lado, si permitimos que haya un partido en el gobierno que controle todas las instituciones, que controle el Congreso, bueno, en la Asamblea en nuestro caso, y que controle lo que estamos a punto del otro año de elegir, magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2018. Si eso llega a pasar, si hay un control, que no nos extrañe que el día de mañana, con magistrados afines a una idea totalitaria, podríamos tener inaplicabilidades a artículos de la Constitución decretada por la misma Sala, aberrante completamente. Eduardo. Bueno, yo sobre este tema, lo primero que quiero mencionar es que en 8 años Honduras nos ha dado una gran enseñanza en el tema de democracia, pero no en el sentido positivo, sino que en 8 años Honduras nos demostró que luego de los conflictos armados y la firma de la paz, ese mecanismo institucionalizado de acceso al poder que eran las elecciones, aquí puede ser ninguneado por el gobierno en turno. Ya vimos el caso de, independientemente estemos de acuerdo con su gobierno y sus ideas, el caso de Zelaya, que un golpe de Estado que nadie puede negar. Ahora estamos viendo de nuevo, ya lo decía Raúl, se manipuló la institucionalidad, al igual que en Nicaragua. Pero la intención de continuidad fue la misma. Sí, o sea, es la misma. y allá la de Zelaya en el 2009 con la de Orlando y le Hernández significó la cabeza al frente del Ejecutivo. Aquí ahora se manipuló la institucionalidad, se aprobó lo mismo, no le pasó eso a Juan Orlando Hernández. Perdona que te interrumpa, es que Zelaya era un caudillo, era él solo. En cambio, Juan Orlando Hernández logró tener a su alrededor el poder. Claro. El partido tenía o la Fuerza Armada tienen un la signo Fuerza político. Armada. Claro. Ahora la Fuerza Armada tiene sí signo político. Ahora entonces, al final de cuentas, a lo que voy yo es que pensábamos en nuestra región que desde la firma de los acuerdos de paz ya las elecciones y los resultados eran, si se quiere, santa palabra, que no se iba a alterar ese resultado. Porque recordemos que parte del conflicto armado que vivimos en la región, al menos en El Salvador, proviene del irrespeto a la voluntad popular en las urnas, que era como el mecanismo institucionalizado de resolver los conflictos sociales. No se respetó eso, no había otro camino que ir al conflicto armado. Es discutible, pero bueno, ese era el escenario. Ok, entonces, ahora, tiempo no va a acabar, pero ¿puede la OEA hacer algo en esto? ¿Se podrá volver a hacer una elección? La OEA no puede ordenarlo, pero puede aplicar la Carta Democrática Interamericana y suspender de todos sus derechos como Estado miembro de la OEA a Honduras, mientras no restablezca el orden constitucional alterado. Se puede utilizar ese mecanismo de la Carta Democrática Interamericana. Eso lo puede hacer. Sí. Yo rápido, Nacho, porque sé que queda muy poco tiempo. Humberto, ¿te preocupa que esto pueda suceder acá? Sí, y es que yo lo que quiero rescatar es la importancia que tiene el órgano judicial en una democracia, que es justamente lo que conversábamos al inicio, porque como ya señalaban mis colegas, todo esto surge como resultado de una interpretación antojadiza, arbitraria, que se realiza, absurda, podemos ponerle muchos calificativos a esa resolución, una resolución, una interpretación que realiza una sala de lo constitucional que evidentemente no es una sala independiente. Y entonces eso es, me parece a mí que nos ilustra, pero de la mejor manera, y no quizás no de la mejor manera, de la peor manera, nos ilustra cómo es que en una democracia, que es la que estamos pretendiendo construir o consolidar aquí en El Salvador, el órgano judicial es sumamente importante que se mantenga independiente, y por eso es que es reprochable, criticable desde cualquier punto de vista todos esos llamados que se han venido haciendo, esas exhortaciones que de manera pública se han hecho por algunos funcionarios incluso a controlar el órgano judicial y a restarle esa independencia que se requiere. Y eso nos lleva, Nacho, al inicio del programa, en donde cómo podemos hacer para garantizar que esa independencia se mantenga en el órgano judicial. Bueno, pues contando con los mecanismos necesarios, transparentes, democráticos y participativos para que las personas que lleguen ahí no tengan esa
dependencia político-partidaria o no tenga incluso otra dependencia, por ejemplo, de poderes económicos que también son muchas veces poderes que logran influir en la adopción de cierto tipo de decisiones. Así que si nos vamos al génesis de todo este problema, lo que yo rescataría por sobre todo y el llamado a la ciudadanía además para que esté pendiente, esté escrutando este proceso que se avecina es esa elección en donde nos jugamos prácticamente la sala de lo constitucional o el 75% de la sala de lo constitucional, un poquito menos, con la elección de 4 de los magistrados que van ahora a conformar a partir de 2018 esa sala. El retroceso que podemos dar si esa sala no se mantiene independiente puede llegar a consecuencias tan nefastas como la que estamos viendo en nuestro vecino Honduras. Aunque pudieran haber magistrados que sean independientes y no piensen como los actuales. Claro, no, es que en eso estamos claros. Es otra cosa. Es que eso es otra cosa, sí. O sea, a lo mejor pueden venir magistrados que sean absolutamente apegados a la ley de la Constitución, que estos actuales no han sido. No, es que, a ver, una cosa es el criterio jurídico y otra cosa es la independencia. Como lo hemos dicho aquí ya varias veces, en varias de las sentencias de la Sala de lo Constitucional no hemos estado de acuerdo con el criterio jurídico sostenido por la Sala de lo Constitucional. Pero lo que nosotros siempre destacamos, valoramos, apreciamos y queremos mantener es esa independencia que sin ninguna duda han mostrado en todas sus decisiones. Ok, tú dices que no se ve que sean magistrados que estén a favor de un partido político. No, en lo absoluto. No, en lo absoluto. Depende cómo se vea la óptica. El FMLN los ve cargados. Bueno, pero es que el FMLN es el partido de gobierno y por supuesto que en el periodo que ha durado su gobierno, pues sí, los frenos y contrapesos van contra las autoridades que están en el gobierno. Y claro, ha sido el FMLN el que ha sufrido la mayoría de las decisiones, pero no porque van enfocadas en contra de ellos, si es que ellos son el gobierno. Ok, finalmente, ¿tiene salida Honduras? No sé. O sea, en realidad es una situación complicada que ya está trascendiendo al tema económico. Ya hay afectación, por ejemplo, para El Salvador, para exportaciones y todo esto. O sea, está en una severa crisis. ¿Cuál es el temor? ¿Que vengan los militares a tomar el poder? No sabemos. O sea, ¿qué reacción puede tener la Fuerza Armada? Puede ser, porque si se rompe el orden constitucional y reina el caos, el deber de la Fuerza Armada es defender a la República. Y si eso es lo que sucede en Honduras, puede llegar a darse. Que ya lo hicieron sacando a Zelaya. Eso que dijiste da miedo. Ojalá no pase eso. ¿Y de dónde la Fuerza Armada han sido, digamos, los que tienen que establecer el poder político del país, el fiel de la balanza? Pero al final es el brazo armado del Estado, de la Constitución y que debe velar por la Constitución. Y para algunos es la reserva. Pisoteada esa Constitución. Y para algunos. Sí, pero al momento que asumen, viola la Constitución. No, mire, Nacho, no puede ser. Lo que tú dijiste no puede ser. Deben ser obedientes al poder civil. Pero cuando el poder público se ha destartalado... Viola la Constitución. Entonces puede la Fuerza Armada... Violar la Constitución. Ya no es violación. Claro que es violación. Es como cuando tú dices, bueno, el pueblo se puede sublevar. Rebelarse eso es violar la Constitución. No, bueno, está regulado en la Constitución. La insurrección está regulado. El derecho a insurrección está regulado en la Constitución. La Fuerza Armada se puede rebelar y tomarse el poder. No debería. Bueno, es que lo ha hecho, no lo estés interpretando de esa manera. Pero es que tú me estás diciendo. Pero tú dijiste que al final, si se rompe el orden constitucional, es la Fuerza Armada la que debe tomar el poder. No, pero Nacho, eso pasó con Mel Zelaya. La Fuerza Armada, ante un aparente. Pero rompieron. Claro, rompieron el orden. No lo arreglaron. No, lo rompieron y ya lo hicieron. O sea, a lo que voy yo es que ya lo hicieron. ¿Qué les impide ahora de nuevo hacerlo? Pues claro, podríamos estar volviendo al pasado. Ese es el temor. A pasado de hace 8 años. O sea, sí. No de... Podríamos, y al pasado de las dictaduras y de los regímenes militares en Centroamérica. Ese es el temor, que Honduras el pueblo, como dicen, el pueblo que olvida su historia, militarizado, está obligado a repetirla. Y recordemos de que en las encuestas sale que muchos ciudadanos de la región estarían dispuestos a cambiar la democracia por cualquier otro sistema que les resuelva sus problemas. Ay, Dios mío. Hay esa situación también. Sí, pero cuando les llega la bota, hasta aquí, digamos, empiezan a correr pero, y a arrancar. Nacho, tú escuchas gente que dice que antes era mejor con la Guardia Nacional, por ejemplo. ¿Quién dijo eso? Hay gente que sí lo dice. Hay gente lo dice en la calle. ¿Por qué lo dice? No, porque no lo vivieron. Bueno, no sé. Vamos al corte, ya volvemos.
Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En esta Navidad el mejor regalo es tu país. Disfrútalo. Felices fiestas te desean Pueblos Vivos. Navidad. Una época para recordar. Una época para servir. Una época para compartir. Yo soy la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. En esta época de Navidad, ilumina el mundo. Descubre cómo en mormon.org. Buenas noches, Francisco Bonilla. Vemos lo que dice Janet Merino a continuación en pantalla. ¿Alguna opinión de la campaña de la Fiscalía General de la República? ¿La corrupción es responsabilidad de todos? ¿No debería de ser combatir la corrupción es responsabilidad de todos? Porque, pregunto, porque vi la reacción en redes sociales, dice Oscar Orellana, no sé qué tanto puede afectar el hecho de que existan abogados de izquierda y abogados de derecha. Por ejemplo, hasta hoy no identifico un solo abogado del Centro de Estudios Jurídicos que sea de izquierda. ¿Cómo manejar ese nivel de polarización de cara a la transparencia? Les pregunta. Ricardo González, la ley de acceso a la información fue propiciada por la izquierda y jamás la derecha en 20 años. Fue presionada para que le diera vida, sino todo lo contrario, dice René García. Cuando se dice la verdad, es amarillismo para los desinformantes y fanáticos, plantea. Oscar Manuel Batras dice, ¿qué opinan los panelistas sobre recientes resoluciones judiciales en casos graves de corrupción y lavado de expresidentes Saca y Funes y Chepe Diablo? ¿Son buenas señales de la Fiscalía y Sistema Judicial para castigar delitos graves? Les consulta. José Castro, 125 millones en elecciones, igual a 12.5 millones de quintales de maíz, igual a 12 quintales y 1 millón de hambrientos, plantea. Ricardo Flores dice, mis respetos a los panelistas por su independencia y sus análisis. Asimismo, sin ataduras, sigan así, les plantea. José Henry Bonilla, señores, lean el artículo 195 de la Constitución. Atribuciones y funciones de la Corte de Cuentas. No dice auditar partidos políticos. Vamos al estudio para las respuestas. Dos. A ver. Usted van a responder mejor esa, ¿no? Me gustaría, ¿Qué le quiere responder? Esa se lo voy a responder se lo voy a dejar a Eduardo porque es su tema. Pero yo quiero responder una cosa porque se mencionó el Centro de Estudios Jurídicos. Y se hizo alusión, creo, a que no se veían ahí personas de izquierda o derecha. No sé si solamente se está refiriendo a este panel o si se está refiriendo al proceso de elección que ya ha iniciado. Pero quiero aprovechar estos minutos para aclarar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, porque creemos que tiene trascendencia nacional. Y nosotros hemos venido exigiendo a la Asamblea Legislativa, al Consejo Nacional de la Judicatura, que conduzca estos procesos de elección de manera transparente y que intente premiar el mérito de las personas que en efecto pretenden llegar a ejercer una alta magistratura. Bueno, en nuestro proceso, que ya inició hace varias semanas, estamos en una etapa, en este momento, en que estamos esperando que nuestros pares, que los abogados en ejercicio, incluso que la ciudadanía, pueda hacer llegar la información necesaria para que la comisión que está eligiendo a estos aspirantes pueda tener todos los elementos para tomar su decisión. Y eso ha sido público desde el día 1, es decir, quienes están pretendiendo, en el caso del Centro de Estudios Jurídicos, aspirar a una magistratura, se reveló quiénes son 9 personas, están ahí,
Si se necesita información adicional de ellos, no hay ningún problema. Sus currículums son currículums públicos, además, y por lo tanto estamos esperando, son 15 días los que hemos dado, para que nos hagan llegar las observaciones necesarias para que, ojalá, a principios de enero podamos tener una decisión sobre quiénes son los aspirantes que en su momento va a presentar el Centro de Estudios Jurídicos. Pero eso es lo que queremos que hagan. No solo nosotros, queremos que lo hagan todas las asociaciones que conduzcan procesos de elección transparentes, queremos que lo haga la Federación de Asociaciones de Abogados, y por eso es que estamos luchando tanto, porque en la presidencia se encuentra una persona que genere certidumbre al proceso. Queremos que lo haga el Consejo Nacional de la Judicatura, y en su momento vamos a exigir que lo haga también la Asamblea Legislativa. Que si es de derecha o es de izquierda, la verdad que eso no ha sido un criterio en ningún momento para identificar a las postulaciones, y no será un criterio para elegir a las personas que completen el perfil que nosotros hemos identificado. Ese no es un criterio. Un criterio sí será su independencia político-partidaria. Ese sí será un criterio. Yo quiero ampliar un poco la respuesta de Humberto sobre el tema. Pues hay otros temas que... No, pero brevemente. Ya se fueron como círculo. Brevemente. En el Centro de Estudios Jurídicos cabe cualquier pensamiento. Nosotros somos una asociación gremial de abogados, jurídica, académica, apolítica o apartidaria, si se quiere decir más concretamente. Cualquiera de nosotros tiene su pensamiento político, pero esto no priva la forma en que nos conducimos ni cómo nos pronunciamos. Hacemos los análisis lo más objetivos posibles. Ahora me voy a referir, ya que dije ese punto, ahora me voy a referir a la campaña, dijo un televidente de la Fiscalía. Lo mencioné yo al principio, en el segundo segmento, que me alegra una campaña como esa viniendo del fiscal, pero también debo decir, y ahora viene, como me quitas el tiempo, ahora debo decir que me preocupa también que a veces esos recursos se puedan gastar. Eso es importante, ya lo decíamos, la concientización, pero cuando vemos que a la Fiscalía se le vienen abajo algunos procesos, y no uno ni dos, sino varios, porque no cuenta, y lo dijo ahora el fiscal, no cuenta con los recursos. Dijo, nosotros apenas algunos fiscales tenemos computadora y estamos trabajando con papel y lápiz y libreta. Entonces yo creo que ahorita la Fiscalía lo que debe darle a la ciudadanía son muestras de eficiencia en su trabajo. Más que una campaña que es muy buena, y ojalá sobraran los recursos para eso, yo quisiera que se destinara mejor para inyectarle a esa Fiscalía los mejores abogados para esos casos emblemáticos, la mejor capacitación, el mejor recurso, porque no es posible que casos de corrupción que hemos conocido de expresidentes, algunos están todavía en trámite, se pierdan algunos o se puedan perder por falta de capacidad o conocimiento. Eduardo. Yo contestar dos cosas. Lo que decía que la Corte de Cuentas no está obligada a auditar los fondos públicos que reciben los partidos. Les invito a que lean el 26C, artículo 26C de Ley de Partidos Políticos. Los partidos políticos tendrán obligación de poner a disposición de la Corte de Cuentas la información relativa a su financiamiento público. ¿Para qué la van a poner a disposición? ¿Para qué? La ley de la Corte de Cuentas, en su artículo 2 o 3, no me recuerdo, establece que la Corte tiene la competencia de auditar los fondos públicos que estén en posesión de cualquier entidad, aunque sea pública o privada, que ocasionalmente maneje fondos públicos. Los partidos manejan ocasionalmente fondos públicos de deuda política. Aunque la ley de partidos no lo dijera, la ley de la Corte de Cuentas los obliga a que auditen esos fondos. Entonces, no pueden estar diciendo, no está la Corte de Cuentas habilitada para auditar fondos de los partidos. No, claro que sí, los públicos. Obligada. Y lo otro es, Juan Carlos Sura decía que solo se ve hacia el lado del frente con sus intenciones de capturar el órgano judicial, la Sala de la Constitucional. Yo estoy de acuerdo, Juan Carlos. También no tiene que pasar lo que sucedió aquí en la época de Arena con el PCN, que tenían controlada la institucionalidad. Eso fue nocivo para toda la institucionalidad democrática del país, así como lo puede ser que ahora el FMLN busque controlar Sala de lo Constitucional. O sea, aquí de lo que se trata es de garantizar la independencia de las instituciones de cualquier partido político que esté en el gobierno o que tenga una correlación legislativa favorable. Eso quería mencionar. Ahora, la persona que habló sobre la campaña de la Fiscalía me parece que se estaba refiriendo al lema, la corrupción es responsabilidad de todos. Y ella decía, ¿no será que debe ser la lucha contra la corrupción? Sí, creo, ahí se equivocaron en el mensaje que el mensaje está un poco raro. En redes sociales, sí, hubo un error ahí de quien elaboró, me imagino, el arte o qué sé yo, pero creo que el tema de fondo es lo que ya mencionaba Raúl. Ojo con los fondos a qué se están destinando. Ok, señores, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, Nacho. Gracias, siempre un gusto. Nacho, un gusto, buenas noches. Amigos televidentes, los vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.